Algo que no dijimos, porque hay tanto para decir de lo que tiene que ver con Turquía, es la cantidad de muertos. Se habla de 265 muertos, no sabemos exactamente. ¿Hay muertos? Sí, hay muertos. Se supo pronto que había muertos, de todos lados. Se va a ir sabiendo, va a ir decantando y vamos a ir sabiendo. Hay heridos, 1000 y pico de heridos, hay muchos detenidos, lo comentamos antes. Y también le dijimos cuando comenzó el programa que esta había sido una semana, sobre todo las últimas 48 horas, llenas de noticias internacionales durísimas e inquietantes, como lo ocurrido el día jueves en Niza, precisamente en el sur de Francia, en donde en principio se habló de un atentado terrorista. Se sabía que había un hombre manejando un camión que fue directamente sobre la gente que estaba en la playa a orillas del mar viendo los fuegos artificiales por el 14 de julio, que atropelló a cuanta gente pudo. Murieron 84 personas, había muchos chicos, muchas familias, gente de distintas nacionalidades, porque precisamente en Niza se concentra un turismo importante para Francia. Le decíamos, se habló de atentado terrorista. Finalmente parece que quien cometió esta locura era precisamente un desquiciado con problemas personales, con antecedentes de violencia doméstica, de origen tunecino. Seguimos con Hachik de Burguesian aquí y la verdad, la pregunta es, ¿fue un atentado lo de Niza? ¿Podemos llamarlo un atentado terrorista? En un principio la tesis de un hombre bastante perturbado, ¿no? Problemas personales, psicológicos, etcétera, es verdad. Por otro lado, si fue un atentado terrorista, es lo que se llama un lobo solitario. Sí. Pero yo no descartaría, a ver, si es un hombre tan perturbado, ¿cómo pudo haber planificado algo que necesita una logística mínima? Pensar en el camión, pensar por dónde tiene que entrar ese camión, pensar qué es lo que tiene cómo tiene que hacer la ruta. 2 kilómetros, no es poca cosa. No. Por lo tanto, yo no descartaría que... A ver, recién hoy el Estado Islámico dijo que era uno de sus soldados. Es bastante tarde. Lo dijo de una manera igual rara, porque lo que dijo era que los tomó de inspiración. Pero si te parece, podemos escuchar qué dijeron las autoridades, qué dijeron en el mundo y qué dijeron los testigos de lo que fue este ataque tremendo en Niza. We'd literally just finished watching the fireworks. We were heading back towards where the van was. At this point we didn't know, and as we were walking, I noticed on the opposite side of the road people were running, and I said to my husband, something's really wrong, and he said no, and we carried on walking a little bit further, and then more people were running, and we went to turn to run away, and it was at that point my husband had noticed the van was probably only about 50 yards away from us. Then we heard the gunfire shots, and we literally just stuck down between a sweet truck van and hid down there for a couple of minutes while the shooting was going on, and then he just grabbed my hand and we ran, and we literally, everybody was just running. It was really, really frantic. Restaurant, bars, tables were turned over. There was glass on the floor where I suppose just people were running and trying to get out of the main promenade area, and we just made through back exit of roads to get back towards our hotel, and that's where we stayed until we put on the news. And first of all we thought, oh, maybe it wasn't, maybe it was something that was just sort of blown out of proportion. And then as the night went on, sirens you could hear all evening, and then on the news we saw that obviously the fatalities that had happened, and realised we were very lucky actually to have got away, and how close we were to the actual van that had obviously been stopped, because we did hear the police shout stop, stop, and then the gunfire started then. Pourquoi Nice? Parce que c'est une ville mondialement connue, l'une des plus belles villes de la planète. Pourquoi le 14 juillet? Parce que c'est la fête de la liberté. Et c'est bien donc pour toucher la France que cet individu a commis cette attaque terroriste. C'est une leçon que nous devons tirer aussi de cette tragédie, de ce drame, de cette attaque terroriste. Une de plus, après déjà plusieurs autres ces 5 dernières années. Nous sommes devant un combat qui va être long,
parce que nous avons un ennemi qui va continuer à frapper tous les peuples, tous les pays qui ont les libertés comme valeur essentielle. L'enquête visera en effet à déterminer d'abord les conditions dans lesquelles l'auteur a pu se procurer l'arme dont il a fait usage et le camion utilisé pour ces crimes. Elle devra s'attacher à déterminer s'il a pu bénéficier de complicité. Elle s'attachera également à déterminer les éventuels liens de Mohamed Lawesh Boulel avec les organisations criminelles terroristes islamistes, puisque je vous le rappelle, si l'attentat d'hier n'a pas à cette heure fait l'objet de revendications, je rappelle cependant que ce type d'action s'inscrit et correspond très exactement aux appels permanents au meurtre de ces organisations terroristes telles qu'elles le prescrivent régulièrement dans les nombreuses revues et vidéos qu'elles diffusent. I spoke to President Hollande earlier today, and in addition to conveying deep condolences, I reminded him that France is America's oldest ally and one of our strongest. We owe our freedom to each other. Americans and French have stood together for 2 centuries, and I told President Hollande that we will stand united now. Mohamed Boulel tenía 31 años, él precisamente era de origen tunecino, aparentemente tenía un certificado para poder trabajar en Francia. Originalmente se había dicho que era franco-tunecino, lo cierto es que él tenía un permiso de residencia. De hecho, su ex esposa, de quien se divorció, les comentábamos antes por algunos episodios también se mencionan de violencia doméstica, su ex esposa vive en Túnez. Tenía entonces 31 años y se habla de una yihad individual, Hachik. ¿Se puede hablar de una yihad individual acaso? No tiene sentido. No tiene sentido porque en Orlando, en Niza y en otros lugares donde terroristas sui generis hicieron atentados, por el motivo que sea, sí. No estamos discutiendo esto, tienen una referencia. O sea, remiten a la yihad, remiten al islamismo, desde donde hay una permanente llamada a la yihad y por lo tanto le da un marco de legitimidad. Entonces, cuando se dice pero fue un tipo perturbado con problemas personales y descarta esto, me parece que el análisis no permite ver la gravedad del problema, que es la permanencia y el marco de legitimidad que la ideología de radicalización del Islam, sí. Y ojo, no digo el Islam para no claro. caer en contradicciones, pero la radicalización le da a estos atentados. Entonces, cualquiera puede hacer un atentado, remitir a la yihad y recibir un reconocimiento global internacional gracias a ver, se hizo el atentado, el Estado Islámico no dijo que era de él, pasaron varios días, pero en las redes de comunicación, los twitters en el Medio Oriente, era un festejo, era una fiesta, los mensajes que se intercambiaban felicitando, en fin, genera una euforia criminal que se explica simplemente por esta legitimación de una ideología radical, una tergiversación de la religión. Más allá de que hayan tenido islámica. entrenamiento, digamos esto. Obviamente. Ahora, quienes fomentan estas redes, no creo que sea totalmente sui generis. Existe una patología y hay que atender esta patología que tiene, por supuesto, fondos políticos, o sea, un trasfondo político inevitable existe para todo esto. Bueno, conversábamos con Jorge detrás de cámara el llamado a atentados vehiculares que hacía Al Qaeda en 2010 o las invitaciones a tomar el cuchillo por parte de Hamas a los palestinos para atentar contra los israelíes. Ahora, la pregunta ¿es verdad que puede ser muy barato cometer una masacre como esta? El camión, 18.000 kilos. Una cámara frigorífica, como el vehículo de Niza, el camión de Niza, costó 150 euros. Al chofer, es decir, el terrorista, se le pidió nada más un carnet de conducción y debería haber tenido un carnet que le permitiera conducir camiones. Esto es nada. Es cierto, pero ¿cómo atendés estos problemas? Claro. Es imposible controlar absolutamente todo. Por lo tanto, cualquiera puede cometer este
es lo más desolador eso, en este tipo definitiva, de homicidio, claro, de masacre masivo, lo que quieran. Ahora, lo más importante es, vuelvo a repetir, todos aquellos que piensen hacer un atentado, que piensen exteriorizar su rabia, su lo que sea, tipo Orlando esto, ¿por qué remiten a un marco de legitimidad? Y políticamente es eso lo que importa. ¿Acaso sin, digamos, ese marco de legitimidad, acaso sin esa explosión de los medios de comunicación que remiten a una causa, hablan de un proceso político que se está llevando a... ¿Se multiplicarían este tipo de atentados? No lo sé. Y es fácil tomar un avión, digo, cuando pensar en el camión, obviamente en un avión. el paradigma de este tipo de atentados... Todo cambió ahí en el 2001, claro. Sí. Hay un nuevo paradigma que ya no es tan nuevo, que es dormir con el enemigo, es decir, que ciudadanos de tu propio país atenten contra el país. Pero también hay una lógica que se ha dado sobre todo al final del Ramadán, recordemos que es el mes del ayuno musulmán, y es que los atentados del Estado Islámico han sido contra países musulmanes y han muerto más de 300 musulmanes en una semana nada más. Y a su vez, también recordemos que Francia tuvo 2 atentados el año pasado, uno adjudicado por la rama yemení de Al-Qaeda y el otro por el Estado Islámico, que están enfrentados entre sí, es decir, que no son los mismos. El Estado Islámico, a medida que pierde territorio en Siria y en Irak, está incrementando la táctica de Al-Qaeda a raíz de este tipo de atentados, más allá de que en este caso se trate de un lobo solitario. Seguramente está en búsqueda de un territorio. Probablemente, digamos, el primer intento va a ser en el Líbano, y porque Al-Qaeda ya tiene su territorio. Vuelven a Afganistán, desde Afganistán, Ayman al-Zawahiri, desde ahí pueden de alguna forma controlar la red, dirigir la red, lo que sea. Pero el Estado Islámico cae Mosul, cae Raqqa, ¿a dónde va? Y probablemente la clandestinidad, probablemente volver a ser lo que o ser lo que era Al-Qaeda antes de tener después de perder su base en Afganistán. Por lo tanto, sí hay una competencia fuerte. Eso siempre existió. ¿Quién lidera la Jihad global? La llamada Jihad global. En este caso, aún más porque esa base, ese califato virtual que quedará después de la caída de la Raqqa, va a necesitar una red, va a necesitar reclutos, y sobre todo en países europeos es donde se hace la competencia entre las dos dos organizaciones. Ahora, llama la atención que el referente francófono de Al-Nusra en Siria, que responde a Al-Qaeda, es de Niza. Bueno, se hablaba como de cuna de yihadistas, Niza, se mencionó estos días. Sí, el problema es, no es un problema simple. No. ¿A cuántos ciudadanos se puede vigilar y hasta qué punto se puede saber esto? Si no se atiende al problema político y a la ideología detrás de este problema político, que es el Islam radical en el Medio Oriente, con los miles otros problemas que existen en el Medio Oriente, el otro pensar que con los medios de control se puede, digamos, controlar todo. Además, los países más avanzados como Israel no logran a controlar a palestinos que sacan los cuchillos y en Francia vulnerar los derechos individuales. Esa era por ahí la pregunta que yo quería hacerle a Kachik, que es vos viste en Francia, Kachik, ¿no? Pero hablas francés, ¿no? Que es francófono. ¿Qué es Francia como lugar de los atentados? Digo, porque hay un montón de explicaciones. A los franceses les gusta decir que, o dicen muchas veces que son objeto de atentados, pues son la cuna de la Ilustración, la Revolución Francesa, etc. Puede ser cierto, por otro lado es cierto que es el país con más musulmanes respecto a la población de Europa, por otro lado es cierto que tiene un pasado colonial, digamos, ¿no? Y un presente también colonial o postcolonial, pues están bombardeando Siria, tuvieron una participación fuerte en Libia, etc. Entonces, ¿por qué crees, cuáles son los motivos que te parece que hacen que Francia sea un país especialmente elegido por Estado Islámico y en todo caso por Al-Qaeda para cometer atentados? Todo esto, pero además los miles predicadores desconocidos que fueron a Francia en los últimos 20 años, 25 años, que llevaron adelante un trabajo de beneficencia, un trabajo social en los barrios más carenciados, en los barrios más marginados, y paralelamente un trabajo de radicalización. Esto no hay que descartarlo. Kachik, yo me acuerdo una vez en este mismo programa vos contaste
que cuando fueron los atentados de noviembre en Francia, ¿se acuerdan? Los colegios públicos franceses pedían un minuto de silencio y que muchos jóvenes de origen islámico no lo respetaban, ¿te acordás? Absolutamente, abiertamente no lo... Bueno, se hacían ruido cuando había que hacer un minuto de silencio por las víctimas, digamos. No hay que pensar que esta radicalización es consecuencia del 11 de septiembre o la consecuencia de Al-Qaeda. Esta radicalización viene desde hace tiempo, desde los 80. Los primeros atentados de organizaciones islamistas tuvieron lugar en el Medio Oriente. Sadat, el atentado contra Sadat, probablemente es el primero. Los atentados en Siria cuando Hafez al-Assad llega al poder. Lo que pasa es que no tuvieron el eco que debería tener a partir del 2001, digamos. A partir de 2001 en adelante. Hay una frase de ayer del ministro Manuel Valls que habla de que estamos ante un cambio de época. De Francia va a tener que acostumbrarse a convivir con el terrorismo. Esto tiene que ver con el hecho de que ayer, como me decía un especialista también en estos temas, son estos atentados que pasan por debajo del radar, son imposibles detectarlo previamente. Ahora, Francia tenía planteado justamente a raíz de los atentados del año pasado medidas de extrema seguridad que en este caso prácticamente no le sirvieron para nada. ¿Qué es lo que se puede esperar de estos países como políticas de seguridad? Alguna vez Giorgio Agamben habló del Estado de Derecho al Estado de Seguridad, planteando que estamos ante un camino de pérdida de derechos civiles y derechos democráticos en función de esto que está sucediendo y la interpretación que le dan los gobiernos a falta de una respuesta política, que es lo que estabas planteando de alguna manera recién vos. No mucho. Es más, yo creo que es bastante riesgosa la declaración del primer ministro, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué significa esto? Una de las cosas que podría significar era la propuesta de Hollande del año pasado de quitarle la ciudadanía a los familiares de quienes atentaban, o no a los a quienes atentaban contra... Bueno, no prosperó. Es un gran debate, evidentemente. Ahí hay cuestiones profundamente éticas que hacen de la moral, de los derechos humanos, etcétera. Ahora, ¿qué significa extremar las medidas de seguridad? No quiero decir que no se puede hacer nada, pero bajaría la probabilidad de los atentados terroristas. Eliminar esto mientras persiste el problema político internacional, no. Lo que están haciendo es cierto que Francia es uno de los países más avanzados en el estudio de la radicalización de las ideologías y específicamente el Islam. Están usando a predicadores, a imames que están haciendo un muy buen trabajo en las cárceles. Y otra vez, el secreto son los propios musulmanes. Bueno, dentro del Islam que va a salir la contrafuerza, si quieren, a esta radicalización. Por lo pronto en las cárceles tenés un 60% de presos musulmanes y hay 114 personas para custodiar a 68.000 internos y a 235.000 que están en libertad provisional. Es decir, es imposible. Imposible, sí. Seguridad absoluta es una utopía, y una utopía bastante peligrosa, porque la gente se la cree y no existe. ¿Hay que matar la ideología entonces, Kachik? No sé si matar, pero sí hacer que esta ideología no tenga legitimidad. Por los propios seguidores, no para el resto del mundo. O sea, para los musulmanes. Mientras te agradecemos y te despedimos, hasta la próxima, que seguramente vamos a volver a contar con vos. Lo que también hay que decir es que de todos estos atentados que llegan finalmente a concretarse, seguramente hay muchos que no nos enteramos y que fueron anulados. Eso es lo más inquietante. Nos vamos a otra pausa. Exactamente, cuando volvamos y les recordamos hasta las 14, como siempre en Televisión Pública Noticias Internacional, desarrollaremos los siguientes temas. El Mercosur en crisis. La situación política y social de Venezuela divide al bloque regional, que no ve con buenos ojos que Caracas asuma la presidencia pro tempore en las actuales circunstancias. Y también en la edición de hoy, racismo y muerte en Estados Unidos. El odio y la desigualdad siguen dividiendo a los Estados Unidos y los recientes episodios de violencia dan cuenta de una sociedad partida. Todo esto y mucho más en instantes aquí, en Televisión Pública Noticias Internacional.